Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias invitados por asistir y acompañarnos. Gracias panelistas. En este momento doy inicio al panel acerca de RAE. Es un tema que nos viene generando un poco de incertidumbre sobre qué pasa después de que yo dejo abandonado un dispositivo, un computador, etcétera. Esto es lo que nos reúne hoy. Tenemos unos expertos, pero antes de los expertos yo quiero saber qué es RAE para ustedes. Es una sigla de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, ¿cierto? Cuando yo digo residuos es aquello que se queda, ¿cierto? ¿Basura? Eso es lo que vamos a responder hoy. Realmente, ¿qué es RAE? ¿Y qué ha pasado con RAE en la historia? ¿Vale? Entonces, para esto los dejo primero que todo con la invitación que hicieron nuestros panelistas a este evento. Hola, mi nombre es Diego Suárez, yo soy el Coordinador Nacional de Gestión Ambiental de Área Andina. Somos el área encargada de la adecuada disposición de residuos y de recursos generados en la institución. Nuestra expectativa con el panel es identificar cuál es nuestro papel como generadores de RAE. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Francisco Wilches, soy ingeniero industrial. Trabajo en Ingram Micro como gerente de operaciones. Ingram es una empresa multinacional americana de tecnología y pues vamos a estar hoy participando en el panel de pasado, presente y futuro del RAE, sobre todo contando la experiencia desde el punto de vista del comercializador y todo lo que hay detrás de, sobre todo en la parte de logística de reversa, de todo lo que tiene que ver con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y bueno, estaré atento a todos sus comentarios y a todas sus preguntas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Castilla, soy gerente general de Ecosolv, Soluciones Ambientales, un gestor de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Justamente el tema sobre nuestro panel, pasado, presente y futuro del RAE en Colombia. Esperamos una activa participación de ustedes como público, que hayan muchas preguntas. Estamos complacidos de que nos acompañen en este panel organizado por la Fundación del Área Andina. Esperamos activa participación. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a este panel sobre pasado, presente y futuro de los RAEs. Mi nombre es Jorge Ramírez, de Lenovo Colombia. Soy ingeniero de sistemas y tengo responsabilidad en Lenovo de desarrollar el negocio de gobierno, educación para Colombia, y tengo también una responsabilidad sobre el desarrollo de los RAEs en el país también para Lenovo. Así es que queremos contarles qué estamos haciendo desde el lado de Lenovo para contribuir en esta iniciativa y el cumplimiento también normativo que hay alrededor de ella. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Sebastián Santamoyano, soy ingeniero ambiental, trabajo actualmente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en todo lo relacionado con la reglamentación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La invitación es para que hoy participemos activamente de este importante evento que se está llevando a cabo en el área andina, relacionado con un manejo adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, saber como consumidores finales cuáles son las obligaciones que tenemos, cuáles son los deberes y en dónde podemos depositar este tipo de residuos. Otro tema importante que estaremos tratando pues serán los roles de los diferentes actores de la cadena y de igual forma vamos a presentar todos los avances que ha tenido en materia regulatoria el Ministerio de Ambiente y lo que se viene a futuro en relación con los aparatos eléctricos y electrónicos en Colombia. Bueno, luego de la invitación voy a darle palabra a Sebastián Santa, que nos va a contar la historia, los mitos y los hitos de qué ha pasado con RAE. Va a ser nuestro primer expositor. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias. Primero que todo por la invitación. La verdad que para nosotros como ministerio son muy importantes esta clase de eventos para, lógicamente, generar conocimiento, poder divulgar las actividades y las acciones que estamos realizando como gobierno en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y todo lo relacionado con el tema de postconsumo. Digamos, no me voy a demorar mucho. Esta es una presentación básicamente para contextualizar a todos los asistentes en qué es la responsabilidad extendida del productor, en qué es postconsumo, cuántas regulaciones nosotros tenemos actualmente y algunos avances. Entonces yo quisiera saber inicialmente si alguien sabe
¿Qué es postconsumo o responsabilidad extendida del productor? No. Algunos de los residuos que están regulados actualmente, ¿alguien sabe? ¿Los disponen adecuadamente? No. Ok. Estos son unos residuos, digamos que los residuos postconsumo son que por sus características y componentes pueden generar graves impactos a la salud y al ambiente. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, el Ministerio de Ambiente desde el año 2005 ha venido desarrollando diferentes actividades relacionadas con el desarrollo de la normatividad en materia de postconsumo, bajo el principio de la responsabilidad extendida del productor, que esto, digamos, es a nivel mundial, no, pues digamos acá en Colombia no nos hemos inventado este principio, esto ya se viene manejando desde la década de los 80s, 90s a nivel mundial, y como gran avance pues está la Unión Europea con todas las directivas que ha sacado al respecto. El principio de la responsabilidad extendida del productor básicamente es que aquel que fabrique o importe algún producto que tenga unas características o potencialmente pueda afectar al medio ambiente o a la salud humana, se haga cargo de todo el ciclo de vida del producto. O sea, tenga en cuenta desde su diseño hasta la generación del residuo y se haga una adecuada gestión de este residuo una vez se genera por parte de los usuarios finales. Los principales objetivos que buscan estas políticas o esta gestión de residuos a nivel nacional, primero que todo es que estos residuos se manejen de forma diferenciada a los residuos comunes. Entonces, digamos, así como comentabas, el plástico, el cartón, todo eso tiene un potencial reciclable, ¿cierto? Pero a su vez todos estos materiales, como ya les he comentado, pueden generar impactos graves a la salud y al ambiente y por ende deben de tener un manejo diferenciado y gestionarse adecuadamente con empresas licenciadas para tal fin. Lo segundo, que siempre el Ministerio ha venido trabajando activamente con el Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio y todo eso, es el tema de los cambios en los patrones de consumo, ¿sí? Digamos, evitar consumir material, evitar consumir productos que no nos van a servir o evitar consumir productos que contengan materiales de alta toxicidad y, lógicamente, hacer un buen uso de estos cuando los tenemos, ¿cierto? ¿Quiénes de aquí, por ejemplo, le hacen mantenimiento preventivo a la lavadora? Preventivo. Más o menos un 40%. El resto, lógicamente, a veces esperamos a que se nos dañe para hacer un mantenimiento ya sea correctivo. Entonces, digamos, todo esto en los patrones de consumo, pues también, digamos, es hacer un buen uso de los materiales, de los elementos. Tercero es promover el aprovechamiento y valorización de los residuos. Todos sabemos, yo creo que no es ajeno a nosotros, que de un televisor, de un computador, de una lavadora, así sea los metales, los podemos aprovechar, ¿cierto? Y eso, digamos, es lo que nosotros vemos cotidianamente, digamos, cuando pasa un reciclador o cuando pasan en el carro diciendo que compro chatarra, compro neveras, compro todo esto, ¿sí? Digamos que nosotros decimos, o sea, eso sí tiene un potencial de aprovechamiento, sí puede ser aprovechado o reincorporado en ciclos productivos, ¿sí? Digamos que pasa, y eso digamos va ahí en el tema de aprovechamiento y valorización, que esto tiene que hacerse mediante empresas que están debidamente licenciadas. Nosotros a veces decimos, ay bueno, pero es que el pobre el chatarrero, venga le damos el trabajo y todo eso, pero coge una batería usada, la rompe en la esquina, el ácido se va por la alcantarilla, funde el plomo en la casa de manera ilegal, donde está envenenando a sus hijos, a su familia, etcétera. El mismo caso de las bombillas y todo esto. Aquí pongo el caso de pilas y bombillas porque la reglamentación colombiana desde el año 2016 obligó a que los sistemas de recolección selectiva, todo el tema de postconsumo, solamente estos residuos fueran gestionados a través del aprovechamiento, ¿sí? Digamos, antes se disponían en rellenos de seguridad o se exportaban al exterior, bueno, aún se siguen exportando, pero digamos que esto también hizo que en el país se generara capacidad instalada para tratar este tipo de residuos. Y el tema de la generación y de empleo. Estas son las 7 corrientes de residuos postconsumos que están reguladas actualmente. Entonces está en el tema de los envases de plaguicidas, está en el tema de los medicamentos vencidos, las baterías usadas plomo ácido, las pilas y acumuladores, las llantas usadas, las bombillas, los computadores y periféricos. Hay otras estrategias también que yo creo que ya la hemos venido escuchando, que es el tema de las bolsas plásticas y los aceites usados.
pero eso como tal no entra en el marco de la responsabilidad extendida del productor. Tenemos estas 7 corrientes y he subrayado las 3 que, con base en la definición que está establecida en la normativa colombiana, se pueden considerar como un aparato eléctrico y electrónico. Es decir, que el ministerio ya venía trabajando esto desde el año 2010. Estos son los principales actores de la cadena, ¿cierto? Donde los productores y los consumidores los subrayé en gris porque son los principales, digamos, motores del funcionamiento para que esto se gestione adecuadamente. Nosotros como consumidores, ¿qué debemos de hacer? Hacer una separación en la fuente de este tipo de residuos y llevarlos a donde se deban disponer adecuadamente. Y los productores, ¿qué deben de hacer? Financiar toda la gestión del residuo y promover, enseñar al público en general. También está todo el tema de los distribuidores, pues que lógicamente también son una fuerza grandísima para que esto funcione adecuadamente, para que se logre la devolución y gestión adecuada de los residuos. Los gestores o las empresas o personas naturales que tengan una licencia ambiental, vuelvo a ser muy insistente en ese tema, para gestionar este tipo de residuos, y todas las entidades del gobierno como los territorios, gobernaciones, alcaldías, municipalidades, las autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, entre otros. Digamos que aquí es importante decir que en todas las resoluciones hay obligaciones específicas para todos los actores de la cadena. Aquí solamente les voy a mostrar las del productor, pero primero miremos a quién se considera productor. Entonces, como les decía en un principio, es aquel que fabrica o importa un elemento al país. He subrayado el tema de importación porque para las 7 corrientes postconsumo, pues lastimosamente nosotros no somos un país productor, nosotros somos un país importador. Y en este tema de tecnología, pues digamos que aquí se hace un ensamble, se ponen en el mercado, pero como tal fabricación no hay. Entonces, el mayor volumen de todos estos productores son importadores, que hoy, pues como están acá en el panel, pudieron ver que está Ingram y Lenovo, que son 2 empresas importantes que hacen importaciones de tecnologías. Entonces, como obligaciones de los productores, estas son las principales que tenemos. Tenemos recolectar, o sea, promover esta recolección. Yo no sé si ustedes han visto los puntos de recolección que hay en el Éxito de pilas, bombillas. ¿Sí? ¿Alguien los ha visto? Ok, perfecto. Entonces, digamos, esto es lo que tienen que hacer los productores: financiar y promover, motivar que estos residuos se devuelvan y se haga una gestión adecuada, como está ahí en el segundo. Gestionar los residuos recolectados con empresas debidamente licenciadas. Implementar estrategias de comunicación, sensibilización, educación e información. Y reportar anualmente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la gestión realizada con base en las obligaciones. Digamos que hoy lo que nos trae acá pues, específicamente es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque digamos sí se ha visto que hay una generación mundial, pues una tendencia a que esto siga creciendo. Más o menos estamos en el orden de 5,3 kilogramos por habitante al año en Colombia que generamos de esto. Entonces, pues eso multipliquémoslos por todos los colombianos y verán que la cifra no es nada desconsiderable. Asimismo, ya digamos hay estudios que permiten concluir que hoy en día hay más celulares en Colombia que habitantes. Entonces, es decir, ya cada habitante tiene un promedio de 2 o 1,5 celulares. Entonces, digamos que esto lógicamente preocupa. Entonces, como les mostraba, desde 2010, el Ministerio de Ambiente viene trabajando en el tema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con las 3 resoluciones postconsumo que sacaron. En el 2013 sale la ley 1672, que es por la cual se tiene que promover y organizar todo el gobierno y los actores que acabamos de ver para hacer una política pública e implementar estrategias para la gestión adecuada de estos residuos. Esta política nacional fue promulgada por el Ministerio de Ambiente en el año 2017, el año pasado en junio, y ya hemos pues iniciado con todas las actividades. Este año salió el decreto 284 que puntualiza las obligaciones que tienen todos los actores de la cadena en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Entonces, digamos, pues ahí como una sugerencia es que revisemos toda esta normatividad para saber cuáles son realmente nuestras obligaciones. Y actualmente nosotros, el Ministerio de Ambiente, estamos trabajando una resolución que va a reglamentar todo lo que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Colombia. La gráfica o el cuadro no se alcanza a ver muy bien, pero digamos es para que nos imaginemos lo que va a venir ahorita, a futuro, mediano o corto plazo, con esta resolución. Actualmente tenemos 3 corrientes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos regulados. Sin embargo, nosotros ya estamos trabajando en 3 grandes categorías. Estas 3 grandes categorías de aparatos comprenden 33 subcategorías y van a quedar reguladas por sistema o no por sistema 614 subpartidas arancelarias. Entonces, es decir, que nosotros como consumidores finales ahora, adicional, lógicamente, a tener la conciencia de separar las pilas, los medicamentos, todo esto, vamos a tener la obligación de hacer una gestión adecuada de todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos en la casa. Estamos hablando de lavadoras, neveras, secadores de pelo, cepillos eléctricos, televisores, celulares, todo esto. Entonces, digamos, actualmente hay como unas 27 subpartidas que están reguladas, pero esto se va a ampliar el espectro a 614, de las cuales 238 van a tener la obligación de presentar el sistema de recolección ante la ANLA. Estas son algunas cifras que quería traer a colación. Digamos que nosotros como ministerio hemos visto que aunque falta mucho camino por desarrollar en el tema de educación, de cultura, también de capacidad instalada y todo eso, capacidad operativa para recolectar estos residuos, pues digamos, hay unas cantidades considerables que ya se han gestionado adecuadamente desde 2012. Entonces, si ustedes pueden ver, de todas maneras, ahí hay una equivalencia con temas ambientales. Entonces, ahí están por las 7 corrientes los residuos que se han aprovechado o que se han gestionado adecuadamente con empresas licenciadas. Y finalmente, para terminar, quería mencionarles que nosotros también como ministerio hemos sacado una herramienta informática, un aplicativo para los dispositivos móviles que también está disponible en versión web, que se denomina APP, la red postconsumo. Aquí ustedes, pues la invitación hoy es a que la descarguen y miremos el funcionamiento de ella. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este aplicativo? Vamos a encontrar los puntos de recolección más cercanos a nuestra ubicación actual. Entonces, si tenemos pilas, bombillas o esto acumulado en nuestras casas o en la universidad, en el sitio de trabajo y todo eso, podemos almacenarlas. Con este aplicativo abrimos, miramos en qué puntos de recolección hay cercanos para ir y que se dispongan adecuadamente este tipo de residuos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. El ministerio no es el competente para hacer el tema de sancionatorio, sin embargo, nosotros, ministerio, somos los que promulgamos y emitimos las normas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, es quien hace control y seguimiento sobre estas. Ellos ya han interpuesto sanciones y multas a productores, digamos, por no cumplir con las obligaciones, ya sea por no presentar los sistemas o por incumplir con las metas o gestionar los residuos inadecuadamente. Sanciones de tipo económico y básicamente están entre 180 hacia arriba millones de pesos. Vamos a continuar dando inicio al panel llamado Pasado, Presente y Futuro de los Residuos RAE en Colombia. Sin embargo, primero vamos a enviar un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan por Facebook Live y también estamos muy atentos a todas las preguntas que realicen por este medio. ¿Listo? Entonces, el objetivo de este panel es analizar la responsabilidad extendida del productor y su impacto en el sector eléctrico, aportando soluciones prácticas e innovadoras para aumentar la recolección de residuos de aparatos electrónicos. Entonces, como primera pregunta, vamos a ubicarnos en una temporalidad de pasado, presente y futuro, dando inicio con el pasado y específicamente para Sebastián. Entonces, ¿qué impactos ambientales ocasionados o se ocasionan con la generación de RAE? Bueno, digamos que los impactos van o se pueden dividir, digamos, en dos. Uno que son impactos al ambiente, ¿sí? Y los otros los impactos a la salud. El tema de los RAE en sí, si dejamos un computador quieto ahí,
pues él no tiene ningún daño ni nos va a ocasionar ningún daño, ¿no? Ya es en el momento en que nosotros empecemos a gestionar de manera inadecuada, por ejemplo, lo que les mencionaba de las baterías usadas. ¿Qué pasa cuando yo manipulo inadecuadamente estos residuos? Entonces puedo generar afectaciones al ambiente, contaminación de suelos, contaminación de agua, contaminación del aire por emisiones atmosféricas, digamos por quema de las constantes o las tradicionales quemas de cable que nosotros vemos, pues digamos todo esto genera lógicamente grandes impactos. ¿Por qué es, digamos así, el tema? Porque los residuos o los aparatos eléctricos y electrónicos tienen una variedad de componentes que, pues como decía ahorita, en su naturaleza no son peligrosos, pero ya en contacto con el ambiente o manipulándolos inadecuadamente o realizando alguna práctica de gestión inadecuada, ahí es donde se genera el riesgo y el posible impacto. A la salud, pues lógicamente tenemos todo el tema de también enfermedades sí, enfermedades básicamente por la gestión inadecuada, por la inhalación de pronto de algunos materiales, por ejemplo en la quema del cable, en la quema del plástico, también por manipulación puede ser de las soldaduras de plomo, todo esto, que eso como es bioacumulable, pues se puede ir acumulando lógicamente en nuestros organismos. Digamos, vos hablabas mucho sobre unos elementos que nosotros o cómo disponemos finalmente estos residuos de aparatos electrónicos. Sin embargo, me gustaría que el gestor nos hablara de cómo antes se disponían todos estos elementos, específicamente los cables, los periféricos. Sí, bueno, anteriormente se hacía quema, no había una adecuada política de gestión, se lo entregábamos al que gritaba en la calle botella papel, y esto iba a hornos o muchas compañías les entregaban televisores, les entregaban aparatos eléctricos y electrónicos como residuo, y lo que hacían ellos era desensamblarlos, tomar el plástico y dejar debajo de los puentes, dejar en las esquinas. Inclusive hoy en día todavía vemos en algunos barrios como Álamos, en las esquinas por donde pasa el río, botados estos elementos. Entonces no había una gestión adecuada ni unos gestores que hicieran una adecuada manipulación y manejo de estos elementos. Básicamente, para resumir, se hacía quemas e iban a los rellenos sanitarios. Digamos, actualmente, Jorge, ¿dónde podríamos ver como productores y distribuidores la responsabilidad extendida del producto? Bueno, esta responsabilidad extendida viene acompañando todo el ciclo de vida del producto. Para nuestro caso, aunque digamos que hoy día la legislación colombiana está en el tema de gestión del postconsumo, para nosotros como productores de tecnología, esto empieza desde el mismo momento de concepción de cada producto. Desde que pensamos en un producto y el tipo de consumidor, ahí estamos viendo cómo vamos a generar el menor impacto. Desde el momento en que tenemos nuestros investigadores trabajando en el desarrollo de estos productos, desde el momento en que pensamos qué materiales vamos a usar, dónde vamos a comprar esos materiales, que no sean contaminantes, ahí aplicamos directivas como ROHS, que es la reducción de agentes contaminantes. Dentro de la cadena de producción, cómo también trabajamos con normativas que impacten el medio ambiente de menor manera, como una ISO 14000. También el proceso de logístico, de cómo hacemos los embarques y los embalajes de los equipos, también lo estamos concibiendo, que nuestros embarques salgan de manera marítima y no aérea, porque estamos impactando de menor manera, obviamente, todo el proceso de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo ayudamos en el tema del uso de los dispositivos? ¿Cómo hacemos que baje el consumo de energía dentro de las máquinas? ¿Cómo hacemos que los elementos que estamos usando dentro de los equipos, al momento de calentarse estas máquinas, emitan menores elementos contaminantes como los gases que van al ambiente? Y obviamente facilitar todo en esa cadena un uso adecuado para que al final del día la gestión sea mucho más fácil de esa disposición que va al final. Francisco, ustedes como distribuidores, ¿cómo ven la logística inversa en todo este manejo? Claro que sí. Es muy importante tener claro pues que existe logística de ida y logística
de regreso. Entonces, normalmente nosotros en el día a día conocemos la logística de ida, es decir, todo lo que entregamos en cada una de nuestras casas o en los diferentes almacenes, ¿sí? Pero muchas veces nos olvidamos de que existe una logística de retorno, una logística que técnicamente se conoce como logística inversa. Entonces, nosotros como mayoristas de tecnología, lo que estamos haciendo es ayudar dentro de nuestra red, dentro de nuestros canales, a facilitarles la vida proveyendo una logística inversa que sea asequible y que sea fácil para nuestros canales. Nuestra logística inversa, digamos que no va hacia el usuario final, ¿no? Va hacia nuestros canales, que son realmente los que al final están realizándole la compra, en este caso a Ingram, que es la empresa a la cual yo represento. Un tema muy importante en el tema de logística inversa es la segregación, ¿no? Que la gestión que hace Ingram es más allá de la logística, es un poco de educar al canal en cómo debe segregar los productos, ¿sí? Los diferentes tipos de RAE, para así que la logística sea mucho más eficiente y pues generar también ahorros dentro de la cadena y evitar puntos adicionales digamos, de tiempos, ¿no? Mario antes nos hablaba de cuáles eran los procesos de inadecuada disposición final del residuo. Ahora quisiéramos saber cuál es el aprovechamiento que se realiza actualmente con estos residuos. Claro, importante la separación en la fuente, como mencionaba Francisco. Actividad pre, ¿no? Sí, correcto. Es importante, primero, que seamos conscientes de la importancia de la economía circular o volver a reintegrar a la economía productiva estos elementos que de alguna u otra manera ya no los estoy utilizando. Entonces, separar plásticos, separar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, separar baterías, si hay una fuente de poder, separar la fuente de poder. En nuestro caso tenemos habilitados varios canales porque en muchas ocasiones el consumidor final se siente incómodo, el gerente de inventarios, el gerente que bajo su responsabilidad está la devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero 100 cosas más. Entonces, lo que queremos hoy en día es facilitar ese proceso. ¿Cuál es una adecuada gestión? Hacer esta segregación, contactar una compañía licenciada, una compañía que dé la trazabilidad para posteriormente hacer una distribución de estos elementos. Estamos en el país trabajando en que se pueda cada vez más localmente, y sea esta la invitación para recibir las ideas y las propuestas de estudiantes, de empresarios que quieran hacer desarrollos locales en el país. Entonces, tema plástico, se están empezando a hacer investigaciones para que se pueda desarrollar acá localmente. Algunos componentes electrónicos de las tarjetas se pueden también, lo que se llama en inglés un harvesting, o hacer una extracción de estos elementos para poder trabajar en desarrollos locales, como por ejemplo en juguetes. A través de estos elementos se pueden hacer esta clase de desarrollos, y el resto se exportan a refinerías que quedan en los Estados Unidos y en Europa. Ese sería a grandes rasgos el proceso que se hace con estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Diego. Porque creo que esa pregunta podría ir para todos. ¿Por qué el RAE cobra tanta importancia o tiene un valor frente a los demás residuos? Ya teniendo en cuenta que el residuo que tomamos ya es un desecho que ya cumplió su ciclo de vida, pero el RAE tiene esa característica que le da ese valor, que lo hace más importante, que no podría considerarse como un residuo. Por la cantidad de materiales preciosos que tienen al interior las tarjetas, para que un equipo tenga fidelidad, para que usted pueda escuchar mucho mejor la música, tienen que utilizarse unos componentes preciosos. Entonces, al efectuar la extracción y al efectuar el aprovechamiento, por eso es que estos elementos, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tienen mayor valor en el mercado. ¿Se considera que el RAE puede tener algún residuo peligroso? Tiene algunos residuos peligrosos, son realmente pocos. Cada vez los productores, los fabricantes se cuidan mucho más en ello. Por eso el adecuado manejo. Son pocos, pero sí dentro de su composición trae
un aproximadamente entre 2 y 3% de RESPE, los residuos peligrosos. ¿Qué nos iba a decir algo sobre en el RAE? Sí, estaba ahora en línea con lo que decía Mario. Dentro de nuestra cadena de producción y en la planeación que hacemos de todos los elementos que usamos en los materiales, hacemos un reaprovechamiento del tema de los plásticos, y parte de lo que veníamos antes, trabajamos con plástico virgen. Hoy día trabajamos con plástico reaprovechado que viene del postconsumo tanto de usuarios finales como de industrias, y los implementamos. Estos dispositivos tenemos por líneas de producto tenemos unos reaprovechamientos que pueden ir desde el 5% hasta el 45% de plástico reutilizado dentro de estos mismos elementos. Eso tiene dos efectos. El primero, estamos evitando impactar el medio ambiente por extracción de elementos, y por otro lado, reducir los costos y los daños al medio ambiente. Primero, los costos obviamente de producto, y los impactos al medio ambiente por generación de elementos naturales. También podría continuar como esta pregunta para todos. ¿Cuáles son las problemáticas identificadas para todos los actores en general para disponer correctamente de los residuos, aparatos electrónicos, desde el gestor? Yo creo que siempre pensamos que el problema es del otro. Entonces, pues aquí estamos representantes de ese eslabón, cada uno de nosotros representa una parte del eslabón, pero ahí sentado está el otro eslabón, ¿sí? Entonces, digamos que pese a todo el liderazgo que tiene nuestro país en política ambiental gubernamental, el gobierno nacional, pues tenemos todavía más del 90% de probabilidad para reciclar, ¿cierto? Entonces, el problema es del productor, el problema es del distribuidor, el problema es del gobierno, el problema es del gestor, pero no estamos conscientes de esos 3 teléfonos que tenemos en la mesita de noche, ese computador que tiene 12 años que les juro que ya no va a servir, ¿sí? No intentemos hacer actualización de ese software porque no va a servir. Si se lo damos a computadores para educar, tampoco va a servir. Entonces, la principal problemática es que el problema es del otro, ¿sí? Entonces, yo hoy ciudadano, ¿qué voy a hacer? Hoy yo, ¿qué voy a llegar a mi compañía a impactar? Oiga, realmente necesitamos pues tener durante 4, 5 o 6 años un inventario que no se está moviendo. Hagamos algo adicional. Eso es lo que nosotros desde el punto de vista de gestores hemos identificado y como ciudadano de a pie de nuestro país identificamos. Oiga, ¿a dónde puedo ir a disponer? ¿Cierto? Y también hay una responsabilidad como gestor, y hablamos en nombre propio, y es dar a conocer más pues que hay compañías en el país que lo pueden realizar. Cuando uno se está tomando un café, cuando uno está por la calle, oiga, ¿a dónde puedo ir a disponer los residuos electrónicos? Entonces, creo que es un tema de comunicación y de autorresponsabilidad. Digamos, desde el punto de vista del mayorista, nos hemos encontrado que también hay mucho desconocimiento, no tanto por parte del usuario final, sino también de las empresas como tal, ¿sí? Digamos que desde hace más o menos 2 años que empezamos este camino del RAE dentro de Ingram, y la tarea que hemos estado haciendo es educativa hacia nuestros canales. Casi siempre la primera vez que nos comunicamos con el canal, que son nuestros clientes directos, no saben ni siquiera que hay programas para esto, no saben que deben cumplir con una normativa, no saben que existe la 1512, etcétera. Entonces, como todo, creo que hay que empezar por la divulgación y por dar a conocer en detalle estos proyectos. Bueno, me voy a retroceder a la anterior pregunta del por qué los RAE son como considerados de altamente valor. Digamos que hay dos cosas que tener en cuenta. Uno es que es bien sabido por todos que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen componentes que se pueden aprovechar, que son altamente valorizables, y digamos que teniendo pues lógicamente las tecnologías adecuadas y todo eso, pues se puede extraer, como lo han mencionado, ya estamos hablando de materiales preciosos, de metales preciosos, todo esto como el oro, ¿sí? Por ejemplo. Y digamos que la segunda característica que yo
veo en por qué un RAE es diferente a los otros residuos es por el tema de la reutilización. O sea, tú sacas una nevera, una lavadora, un teléfono y siempre buscas a alguien a quien regalarlo o si no, reutilizarlo, ¿cierto? Entonces, que el celador que nos presta el servicio, que si necesita esto, la señora del aseo o mi tía que vive en mesitas del colegio o en XY, entonces siempre uno tiende como a darle otro uso antes de realmente generar la disposición final. ¿Esto qué hace? Pues que nosotros, nuestra cultura somos muy apegados a la tecnología y es muy difícil como desligar ese tema, pero digamos que allá tenemos que llegar, por lo que decía Mario, ya un computador de 1990, el primer IBM que salió o algo así, pues ya no sirve, ¿sí? Ya no sirve, 1980, ya no sirve, entonces digamos que ahí lógicamente es importante también nosotros como consumidores finales tener esa conciencia, esa sensibilización de que si realmente no va a servirme ya para esto y no le puedo dar un reuso adecuado, una reutilización adecuada, pues digamos ya es mejor. ¿Y por qué lo menciono? Porque digamos a veces uno dice, estamos hablando de un estrato 4 que saca su nevera y se lo regala digamos a la señora que nos ayuda con el aseo. ¿Qué se está llevando? Se está llevando un Nevecom, por ejemplo, que en muchas ocasiones ni siquiera en la casa cabe, ¿cierto? ¿No? Exacto, es necesario. ¿Qué va a pasar? Pues sí, va a tener una nevera grande, todo eso, pero le va a consumir más energía, ¿cierto? Todo eso, entonces son otros impactos asociados a eso, pero lógicamente el tema valorizable es lo que más llama la atención. Ahí entra un tema muy interesante, es la cobertura, ¿no? De que estamos remitiendo los residuos mucho más lejanos de los puntos de recolección. Los llevamos a mesitas, a sitios demasiado lejanos donde quizás no tengan una correcta disposición y puedan ahí entrar y generar mucho más impactos a ecosistemas estratégicos, ¿no? Sí, sí, exacto. Igual, qué pena, tenía otra cosa para complementar el tema de la problemática, ¿sí? Digamos que nosotros desde el ministerio lo vemos son como oportunidades de mejora, y lo que hemos visto mucho es el manejo informal de este tipo de materiales. Entonces, las acciones que también está haciendo Minambiente para poder lograr una gestión adecuada es bajarle a la ilegalidad y a la informalidad en el manejo. A la ilegalidad digo porque acá tenemos algunos productores que están cumpliendo con sus obligaciones, pero a su vez hay empresas, digamos, y aproximadamente un 60% de los importadores no cumplen, no están cumpliendo con esta normativa. Entonces, digamos, eso es un aspecto a atacar, porque teniendo empresas que son conscientes del daño que pueden generar estos residuos y que cumplen la legislación, pues lógicamente eso va a motivar. Y el tema de los informales, las chatarrerías, los recolectores de a pie, todo esto, lograr vincularlos a un sistema formal de recolección de estos residuos. digamos, ahí creo que hablamos todos como consumidores finales y es que tenemos una corresponsabilidad social con la disposición final del RAE. Todos somos conscientes de que es un residuo que debemos darle, digamos, de manera voluntaria, entregarlo de manera adecuada. Sin embargo, siento que a veces falta esa comunicación, ¿no? De ese reconocimiento del gestor, los puntos de recolección, falta muchísima esa, digamos, esa comunicación constante con el consumidor final, que es en últimas el generador. Bueno, voy a hablar desde el ministerio. Digamos que nosotros hemos visto eso, o sea, es la constante. Todo el mundo nos dice que falta comunicación, que falta todo, los mecanismos, las estrategias, todo esto. Digamos que nosotros hemos venido pues apoyando todas estas, estas iniciativas como estos eventos para poder divulgar todas las obligaciones y todo el tema del postconsumo. Ya dentro de las obligaciones que se establecen en las resoluciones y todo eso, pues ya queda a cargo de los distribuidores y productores hacer todo el tema, pero nosotros desde Minambiente estamos siempre abiertos a la participación y a fomentar también este espacio, estos espacios, estas actividades que para nosotros, ¿no? Y la construcción conjunta, sí señor. Diego, dentro de esta corresponsabilidad, yo creo que hay un tema, tiene muchas aristas. Desde el punto de vista de productores, nosotros hacemos un gran esfuerzo, invertimos mucho dinero en el tema de investigación, de reuso de muchos elementos, donde en toda la cadena aportamos y hacemos, por ejemplo, implementación de sellos ambientales, mejores prácticas, pero las guardamos dentro de nuestra información y dentro de nuestras páginas web. Y yo pregunto también desde nuestro lado es cómo comunicamos mejor, cómo le damos herramientas al usuario, al consumidor final para que
opte por un equipo A o B porque este es sostenible y no lo compra porque es más bonito, porque es más barato, sino realmente cómo ayudamos al consumidor final a tener una compra mucho más inteligente en el tema de productos sostenibles. Y ahí también viene un tema desde el lado nuestro, cómo ayudamos a generar esa información, cómo la bajamos de alguna manera, y de otro lado, el consumidor, qué está haciendo para documentarse en las compras. Estamos buscando una página donde si quiero comprar un dispositivo como este o estos, voy y pregunto si Motorola qué planes de sostenibilidad ambiental tiene, cuál es la responsabilidad que tiene Lenovo hoy día, y entonces prefiero comprar la marca A o B porque esta es más responsable o es más sostenible. No lo hacemos. Entonces aquí tenemos que, como decía Mario ahora y Sebastián, yo creo que lo que tenemos que bajar es la información y no decir que el problema es suyo, el problema es mío, sino vea cómo nos colocamos todos en la misma página y empezamos a trabajar en el mismo sentido. Y yo creo que aquí el Gobierno Nacional ha empezado a tener unas iniciativas importantes que nosotros nos tenemos que empezar a adherir. Desafortunadamente nuestra forma de pensar es si no nos lo imponen, no lo hacemos, si no hay sanción no lo hacemos, y ahí es donde viene el tema pedagógico de cómo nos montamos todos en este bus. Eso sería como reto, ¿no? Reto para el productor y los distribuidores. Yo lo que quisiera es hacer una invitación a una gran revolución ambiental, sí, en que usted, consumidor, cuando vaya al punto de venta, a la góndola, mire qué producto es más amigable con el planeta, ¿cierto? Que se documente, como dice Jorge, que vea si estamos alineados, porque cada día cobra más relevancia la frase, este mundo es prestado, nos lo prestaron nuestros hijos, nuestros nietos o los que vienen atrás, pero es importante que usted como consumidor, que usted como empresario exija esa parte. Hoy en día ya en las diferentes licitaciones es muy importante la parte ambiental, cómo va a ser el postconsumo. Anteriormente era solo precio, pero la invitación es a que usted de aquí en adelante, por favor, verifique qué tan alineado está ese producto que usted va a comprar con la parte ambiental. Para Sebastián, desde el Ministerio, ¿cuáles serían los objetivos que espera el Ministerio con la implementación de esta nueva normativa? Bueno, principalmente, como yo creo que lo hemos venido hablando, es el tema de la toma de conciencia y la sensibilización por parte de los consumidores. Todas estas políticas, como decía, como decían anteriormente, o sea, estamos acostumbrados a que nos tienen que obligar, imponer y todo esto, ¿cierto? Pero la verdad, el enfoque que nosotros queremos darle a todo esto es un enfoque pedagógico, es un enfoque educativo. Entonces, digamos que como principal objetivo es lograr la educación y la sensibilización en los consumidores finales y en todos los actores de la cadena. Segundo, lógicamente, es incrementar los valores o las cantidades de estos residuos recolectados y gestionados adecuadamente. Actualmente solamente el 10% de todo lo que generamos se está gestionando a través de canales adecuados, lo que lógicamente está generando grandes impactos y graves a la salud y al ambiente, porque esto, como decía Mario anteriormente, se están yendo o para relleno o en vallados, botaderos a cielo abierto, o simplemente se queman o se manejan, se reciclan de manera informal generando esto. Entonces digamos que esos son dos grandes objetivos: el tema educativo, lograr una gestión, lograr aumentar la cantidad de estos residuos devueltos, y como tercero nosotros tenemos el tema de la cobertura geográfica. Nosotros queremos que con esta iniciativa, con esta nueva resolución, esta normativa que vamos a emitir, se pueda llegar a cubrir la mayor parte del territorio nacional. Por eso se ha cambiado, digamos, el aspecto en la evaluación del cumplimiento de los sistemas. Si ustedes leen las resoluciones que ahorita mencionamos, únicamente se están evaluando por el tema de cumplimiento de meta. Nosotros, con esta nueva resolución y ya hubo una modificación en la de pilas, queremos evaluarlos con unos indicadores de gestión dentro de los cuales está la sensibilización al consumidor y la cobertura geográfica para lograr cubrir mayor parte del territorio nacional. Creo que estaba para todos. ¿Cómo ven a la economía circular en la gestión de residuos de aparatos electrónicos? Bueno, para nosotros como ministerio la verdad es un reto muy grande. Digamos que la economía circular últimamente pues se ha enfocado mucho al tema del residuo, pero desde el ministerio yo creo que ya lo hemos mencionado acá en el panel,
esto de la economía circular es pensar en grande, o sea, se tiene que pensar desde el mismo momento en que se concibe un producto. ¿Cómo voy a usar menos energía para producir? ¿Cómo voy a usar menos agua para producir? ¿Qué materiales yo selecciono para hacer que un aparato sea de reciclaje más fácil, ¿cierto? Y ya pues ahí sí viene todo el tema del residuo. Sin embargo, también es que hoy en día ya estamos hablando de 10 Rs, ya no estamos hablando de las 3 de reducir, reutilizar y reciclar, sino ya estamos hablando hasta, por ejemplo, de reusar con H. Entonces, yo consumidor me rehúso a comprar un producto que no sea amigable con el ambiente. Yo comercializador me rehúso a comprarle a un productor que, por ejemplo, tenga materiales muy contaminantes en eso. Entonces, digamos que la economía circular para el ministerio y en este tema de RAE es un reto grandísimo, precisamente por las cantidades que estamos recolectando. Hoy en día no vemos que se pueda apoyar una economía circular a nivel nacional en el corto plazo, porque precisamente necesitamos es que esas cantidades realmente aumenten significativo para que podamos lograr hacer una buena gestión de esos residuos. Entonces, es un reto, más que todo la economía circular actualmente es un reto. Para nosotros, desde el mayorista, digamos que es muy importante este tema, ya que más allá de ser de pronto comercializadores de ciertas marcas, pues no tenemos una marca puntual propia, sí nos consideramos partners de las diferentes marcas, así que nos consideramos parte de lo que es su cadena logística, su cadena productiva y pues aportar a, digamos, a este reaprovechamiento circular dentro de la cadena y pues hacemos parte activa de ellas. Nosotros lo abordamos desde la globalidad, desde nuestras plantas de fabricación y como lo mencioné anteriormente, desde la misma concepción del producto. También tenemos una serie de retos. Estos retos van desde esos reaprovechamientos y cómo hacemos que estos productos al final del día tengan una sostenibilidad y tenga un menor impacto para aquellos usuarios y para todos, realmente para los temas generacionales. Y esto nos implica unos grandes esfuerzos. Hay países donde no hay tanta exigencia desde el punto de vista estatal para el cumplimiento de mucha normativa. Sin embargo, nosotros llevamos esa normativa allí para que esa implementación en todo lo que hacemos dentro del ciclo de vida de estos productos sea implementado de buena manera y que tengamos una recordación como un producto sostenible y que contribuya al medio ambiente. La economía circular es un océano azul. Es un océano azul. Sebastián ya menciona que tan solo el 10% de los residuos electrónicos se están tratando adecuadamente. Luego nos queda un 90% de aproximadamente entre 175.000 y 200.000 toneladas que se producen en nuestro país. ¿Por qué digo que es un océano azul? Porque hay una cantidad de materia prima que si la tratamos adecuadamente va a generar mano de obra, va a generar ingresos. Entonces, de nuevo, la invitación es a ver cómo podemos llegar a recolectar, a reciclar, ¿cierto? A reutilizar, pues más de 200.000 toneladas. O sea, ahí está la oportunidad. No la estamos inventando. Ahí está. ¿Sí? Cuando estamos pensando en oportunidades, en negocios, en evoluciones, en comunicación, en desarrollos, ahí está una gran oportunidad de economía circular y lo que se denomina pues una minería urbana o minería moderna. Esa es la interpretación que nosotros le damos a economía circular. Yo creo que podríamos como consumidores como integrar más eso, ¿no? De que somos una parte fundamental en toda la cadena y que debemos también ser conscientes de la correcta disposición, es decir, ir más allá, no solamente aprovechar los materiales, sino ir nosotros como consumidores muchísimo más lejos, ¿no? Tener en cuenta eso. Y ya creo que para finalizar por nuestra parte, nosotros somos consumidores finales, pero también somos una institución educativa, ¿no? Formadora de profesionales. ¿Cuál creen ustedes que es el papel fundamental de la academia en toda la gestión? Pues yo creo que ya Fundación del Área Andina inicia con esta convocatoria
con estos cerebros que todos estamos en torno al residuo de aparato eléctrico y electrónico, y es ese impulso, esos espacios para que podamos debatir, para que podamos dar ideas con el residuo de mayor crecimiento a nivel mundial, que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Ya, desde ya, crear estos espacios, sentarnos, charlar y como lo decían anteriormente, Jorge, que se pase no solamente de la táctica, ¿cierto?, sino también vamos a la práctica. ¿Qué voy a hacer yo hoy en mi edificio? ¿Sí? ¿Cuántos residuos hay allí? Eso es lo que yo pienso que puede ser el papel fundamental de la academia. De acuerdo, yo creo que este es un gran principio. Lo primero es concientización. Segundo, ustedes ser multiplicadores dentro de sus hogares, oficinas, redes sociales, de cuál es este tipo de impactos. Y también dentro de la academia se genera una gran oportunidad de empezar a trabajar sobre la generación de ideas que vayan en pro de mejorar todo el tema del postconsumo. Investigación, desarrollo, aquí ustedes son los gestores realmente de esas nuevas ideas, esos semilleros, donde puede haber mucha investigación sobre el tema de tratamiento de nuevos elementos, implementación de nuevas estrategias e implementaciones para que realmente esto se lleve a buen término, y un tema de sostenibilidad, una carrera que se puede definir sobre el tema de sostenibilidad ambiental alrededor de la tecnología, por ejemplo, no sé, muchas cosas que pueden empezar a trabajar desde la academia, que aquí este es el semillero real. Sí, bueno, para complementar, digamos que ustedes lo pueden ver reflejado en la Política Nacional para la Gestión de RAE. La academia es un actor principal y fundamental en todo esto, precisamente por el tema del aprovechamiento. O sea, nosotros en Colombia tenemos actualmente aproximados 40 empresas que gestionan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, no hay un aprovechamiento en el país. Entonces, pues digamos que ahí está la oportunidad para que nosotros, en lugar de exportar todas las tarjetas, que en Bélgica creo que cuesta 7 euros más o menos cada tarjeta de esas, la podamos aprovechar acá, podamos generar eso y podamos reincorporarlo a todos los procesos productivos, o así sea aprovecharlo acá, separarlo y venderlo al exterior, pero ya con un precio muchísimo más elevado. Entonces la oportunidad de la academia lógicamente es aportar temas y teorías de conocimiento, proyectos en temas de aprovechamiento, manejo adecuado de residuos, de la misma educación al consumidor, de lo que hablábamos ahorita de cómo lograr bajar todas estas estrategias que tenemos montado, pero que como consumidores finales no conocemos. Entonces sería lógicamente el aporte por los dos lados, tanto para gestionar los residuos como para el tema educativo. Producción, ¿no? Una de las preguntas es, ¿a nivel mundial existen casos de éxito en el manejo de residuos electrónicos que se puedan compartir? Si conocen, para que cualquiera de los panelistas nos cuenten. Y la otra pregunta, ¿cuál es el país referente en normatividad para el manejo de los residuos electrónicos? Entonces allá van dos. Vamos a recoger una más del público y vamos de a 3 preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿tú habías levantado la mano? Mi pregunta es, digamos, uno como persona natural, si uno quisiera emprender en esa economía circular, ustedes o desde la RAE se ha pensado formas de emprendimiento, de talleres, de enseñarle a las personas cómo entrar a esas economías circulares para que puedan ser parte también de la solución y a la vez generar como pues, solucionar el problema de los residuos, pero a la vez generar economía? Bueno, entonces, con base en la primera pregunta, digamos que casos exitosos a nivel mundial del manejo, pues los podemos encontrar en Europa, ¿sí? Lo que son Bélgica, Alemania, Suiza, Francia también, digamos, allá hay unos programas, en España también hay unos programas de postconsumo que los pueden buscar en las páginas, hay algunos famosos que se llaman Resilac, por ejemplo. Hay una empresa muy famosa que se llama Umicore, que queda ubicada en Bélgica, donde ahí es donde se hace el aprovechamiento de las tarjetas electrónicas. Entonces, digamos que los sistemas de recolección a nivel de Unión Europea, pues ya ellos llevan 20 años implementando este tipo de estrategias y ahí se pueden buscar, digamos, varios ejemplos
concretos. El referente a nivel mundial es la Unión Europea, digamos en tema de políticas y todo esto, la Unión Europea con sus directivas, las directivas de residuos y de RAE específicamente, son como los referentes a tener en cuenta. Como país, como Colombia, pues a nosotros nos alegra informar y comentar que nosotros como Colombia somos referentes a nivel Latinoamérica para este tipo de políticas. Somos el país que, pues aparte de Brasil, está más avanzado en el tema postconsumo, logrando unos volúmenes considerables como les mostraba en la presentación de la recolección. O sea, eso digamos que es fundamental. Referentes entonces la Unión Europea y Colombia a nivel Latinoamérica con toda su reglamentación. Y respecto a la tercera pregunta, pues yo creo que el rol fundamental del consumidor final es tener la conciencia de hacer una separación y un manejo adecuado de estos aparatos y de sus residuos una vez ya son descartados. Talleres y todo eso, digamos que el ministerio cuenta con, por ejemplo, la oficina de negocios verdes, todo este tema también de emprendimientos, donde pues se pueden averiguar lógicamente todo lo que sea relacionado para aportar o para, digamos, conocer proyectos que se encaminen hacia el tema de la economía circular. Sin embargo, el papel fundamental de un consumidor es hacer un manejo adecuado de los residuos. Separación en la fuente, ir y depositarlos donde se deben depositar para gestionarlos adecuadamente, evitar entregar al chatarrero, evitar entregar a la persona que pasa comprándonos, que aunque económicamente puede ser un ingreso para nosotros, para las generaciones futuras realmente ahí veremos el impacto. A nivel de la primera pregunta, quería hacer solamente un aporte allí, es en Asia, donde están las mayores plantas de fabricación, tenemos programas en los cuales tenemos reaprovechamiento a través del RAE. Entonces lo que hacemos es recolectamos una serie de elementos y hacemos reaprovechamiento. Ahí el tema del plástico que viene postconsumidor y postindustrial lo estamos aprovechando. Es un desarrollo que tenemos a través de uno de los gestores junto con nuestros ingenieros de desarrollo. Trabajamos en conjunto para ver que esos elementos cumplan con toda la normatividad y con todos los requisitos de calidad que exige el Lenovo en la manufactura de elementos. Entonces ese reaprovechamiento que tenemos allí viene con unas normas muy estrictas de calidad y ahí tenemos esos procesos que manejamos allí en Asia. Y la pregunta que hacían allí, yo lo veo más como una oportunidad de academia, de cómo se juntan varias corrientes de conocimiento, como está la economía, la administración de empresas, la ingeniería ambiental, la ingeniería sobre tecnología, en cómo se puede empezar a producir y cómo se involucra a los ciudadanos o a los siguientes los siguientes empresarios, de crear a través de esas necesidades que tú estás planteando en esa pregunta, ver una oportunidad de negocio. Hoy día lo que tenemos que hacer es buscar cómo generamos empresa y cómo empezamos a emplear más gente y sobre todo empezar a trabajar con el tema de sostenibilidad ambiental a través de esas buenas ideas y esas buenas preguntas. Buenos días, creo que para todos, en especial Sebastián, la situación es la siguiente. Somos un país lleno de muchas normas muy bonitas. Voy a comentar el caso particular mío en el uso frente a la conciencia de el desecho de aparatos electrónicos y electrónicos de hace muchos años y de años recientes también. Más allá pues, de las políticas que se hubiesen implementado en el país y como usuario permanente de muchísimos elementos de tecnología, tenía en mi apartamento cerca de entre 15 y 20 kilos de desechos eléctricos y electrónicos. Necesitaba buscar dónde depositarlos, estoy hablando de 7 años hace. Hice la revisión de los diferentes puntos que había en mi localidad, escasamente 5 puntos, por lo menos registrados en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, para hacer el desecho de esos aparatos. Fui a 3 de los puntos, de esos 3 solamente estaba funcionando uno, pero el punto que estaba funcionando ya estaba llena la canasta que habían previsto allí, así que no pude ir a dejarlos. Tuve que esperar, seguía guardada esos desechos en mi apartamento. 2 semanas después volví a ir al único punto que estaba funcionando en la localidad, que funcionaba en el centro comercial de Ciudadela Colsubsidio. Estaba desocupado, llevé mis desechos y prácticamente con mis desechos volvió a quedar lleno.
Entonces, si ese es el caso en la ciudad capital, en Bogotá, en una localidad relativamente grande como Engativá, pues de hecho, posteriormente retiraron el punto donde había yo depositado esos residuos. Cuando necesité ir a llevar otros residuos, ya ese punto no estaba en esa ubicación. Ya me dijeron que en el Éxito había otro Éxito por allí más cerca, lo llevé al Éxito. Entonces, yo sí veo o siento que en el tema, si bien es cierto que puede faltarnos cultura a muchos de nosotros en eso, también veo que no es fácil, no es sencillo encontrar los puntos. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo esa basura acumulada en mi apartamento por 1 año, por 2 años, pasa el reciclador o pasan los que se encargan pues de recoger el reciclaje en el conjunto y eso, pues yo dejo eso ahí, le pido a la persona que me colabora con el aseo y eso, le digo, por favor, sáqueme esto, pues porque yo necesito espacio para otras cosas y yo no puedo tener esto más tiempo. Entonces, yo considero que sí, aparte de las campañas de sensibilización, sí debe existir, y esto pues para el señor de Ecopartner y para Minambiente, algún procedimiento que facilite el que podamos disponer de la forma adecuada de esos recursos, porque me imagino otras 20 o 30 personas en el edificio donde vivo con la misma situación. No me imagino a las 20 o 30 personas haciendo todos los viajes que yo hice para buscar un depósito de este tipo de residuos. Preguntas para tener de una vez las 3 y hacemos una ronda de preguntas. Bueno, ellos dos sí están cerquita, entonces vamos a ahorrarnos el tiempo del desplazamiento. Buenos días, mi pregunta es para Sebastián. ¿Hay algún tipo de informe o de estudio por parte del Ministerio de Medio Ambiente que nos permita conocer la cantidad y el tipo de contaminación ambiental que genera el RAE en Colombia? Concretamente hablando de teléfonos, de computadoras, de tabletas. Gracias. Buenos días. En Colombia debemos estar alrededor de una venta de unos 7, 8 millones de teléfonos al año. Actualmente, con los teléfonos y de los años anteriores debemos haber vendido muchos más. La pregunta es, ¿cómo incentivamos a los consumidores para que ellos hagan este tipo de disposición o entrega en los sitios de acopio, en los operadores móviles, en los retailers? Y si la responsabilidad es directa, aunque es directamente del consumidor, pues debemos también analizar el tema cultural en Colombia y que no todos tienen la posibilidad de investigar o tener información acerca de cómo hacer disposición o no la tienen, digamos que completamente clara. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del fabricante y del distribuidor en hacer que esta información? Buenos días, mi pregunta es para Sebastián. ¿Hay algún tipo de informe o de estudio por parte del Ministerio de Medio Ambiente que nos permita conocer la cantidad y el tipo de contaminación ambiental que genera el RAE en Colombia? Concretamente hablando de teléfonos, de computadoras, de tabletas. Gracias. Buenos días. En Colombia debemos estar alrededor de una venta de unos 7, 8 millones de teléfonos al año. Actualmente, con los teléfonos y de los años anteriores debemos haber vendido muchos más. La pregunta es, ¿cómo incentivamos a los consumidores para que ellos hagan este tipo de disposición o entrega en los sitios de acopio, en los operadores móviles, en los retailers? Y si la responsabilidad es directa, aunque es directamente del consumidor, pues debemos también analizar el tema cultural en Colombia y que no todos tienen la posibilidad de investigar o tener información acerca de cómo hacer disposición o no la tienen, digamos que completamente clara. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del fabricante y del distribuidor en hacer que esta información llegue al consumidor o de incentivarlo? Y si esta logística también tiene, digamos que un financiamiento propio, es decir, si yo entrego mi celular, me pueden dar alguna compensación en los sitios simbólica para que yo esté incentivado a dejarlo. Si no, de lo contrario, los consumidores nunca lo van a hacer. Entonces, si hay algún de los 7, 8 millones de teléfonos que vendemos en Colombia, ¿cuántos estamos recolectando? Si hay un buen número que podamos recopilar y si le podemos dar algún incentivo al consumidor. Muchas gracias. Nos vamos con estas 3 preguntas. Bueno, para la primera pregunta, digamos que hay que hacer como un paralelo en el tiempo. Nosotros llevamos desde 2010 haciendo la implementación de estas normas
La Unión Europea, digamos, pues las comparaciones son feas, pero bueno, la Unión Europea con el grado de cultura y de conciencia que se tiene y más encima todo el tema de la tecnología para el manejo, actualmente no está recogiendo ni el 25% de lo que se genera en esos residuos. Entonces digamos que no es una problemática que solo suceda acá en Colombia, ¿sí? Sí ha servido como experiencia para que nosotros como ministerio podamos implementar las estrategias y las medidas necesarias para esa problemática que tú comentas. El tema de falta de puntos de recolección, el tema de que no hay sitios en donde disponer y todo esto. Sin embargo, nosotros consideramos que el posconsumo tampoco es la solución a la problemática de todos estos residuos que estamos. El posconsumo, y si ustedes leen la norma, vienen con unas metas que los productores deben de cumplir. Esas metas nunca pueden alcanzar el 100%, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es donde entra precisamente el grado de cultura o de conciencia que tenga el consumidor a hacer todo lo posible porque ese residuo se pueda gestionar adecuadamente. ¿Qué es todo lo posible en este tema de posconsumo? Pues hay dos alternativas. Uno, entregarlo directamente a los programas, ¿cierto? A través de los mecanismos. El mecanismo más implementado son los puntos de recolección permanentes que nosotros conocemos donde podemos llevar estos residuos. Sin embargo, hay productores o hay sistemas de recolección que hacen recolección con programación. Entonces, es decir, tú llamas, ya sea al sistema que sea, llamas y dices, venga, tengo una nevera, tengo un computador, tengo esto, ¿dónde lo puedo llevar? O pueden venir a recogerlo. Entonces, en algunas oportunidades hay o llevarlo directamente a las instalaciones del gestor, ¿sí? O que te lo recojan en la casa. Entonces, digamos, no solamente el punto fijo de recolección permanente es el mecanismo para la recolección de estos residuos. Hay otros mecanismos. Entonces, como decía, si tú no encuentras un programa postconsumo que te pueda recoger ese residuo, la idea es hacer la gestión con las empresas o las personas naturales o jurídicas que tengan una licencia ambiental. Estas empresas tú las consigues en las páginas de las corporaciones autónomas regionales, para el caso en la Secretaría Distrital de Bogotá. Entras a la Secretaría Distrital, buscas las empresas que gestionan, llamas y ahí coordinas como el tema de la recolección. Lo otro, digamos que actualmente es, como les mostraba, solamente tenemos 3 corrientes de residuos postconsumo de RAE, que están reguladas. En este momento, si tú sacas un televisor, una plancha del pelo, un secador de pelo, un cepillo de dientes eléctrico, una tostadora, un horno microondas, en este momento no hay regulación específica que diga o que obligue a los productores de este tipo de productos a montar los sistemas. Entonces ahí es donde el consumidor sí tiene que hacer una gestión directa con las empresas que gestionan este tipo de residuos. Actualmente, ¿no? Como les mostré, con la nueva reglamentación va a entrar todo lo que es consumo masivo, todo lo que es consumo industrial, entonces ya tendremos muchísimos más canales para hacer esa recolección. Entonces ya no vamos a estar hablando de que un productor de computadores solo tenga 5 puntos de recolección, sino que pueda lógicamente tener varios puntos o diferentes mecanismos para que los usuarios podamos entregar. El caso de una nevera, hoy en día funciona un programa voluntario porque no está regulado que se llama Red Verde, no sé si alguien lo conoce. Entonces digamos, tú llamas y te recogen la nevera por 10.000 pesos y te dan el certificado de aprovechamiento. Entonces digamos que los mecanismos hay, pero sí quiero dejar claro que el posconsumo no es la solución a la problemática de estos residuos, por ende hay que hacer un esfuerzo nosotros como consumidores finales para poder esto. Lo que hablaba inicialmente de las experiencias es que nosotros, como les comenté en la resolución que va a salir, se van a empezar a evaluar por indicadores de gestión. Uno de ellos es el de cobertura geográfica. En este momento, como están las resoluciones, la obligación es implemente puntos de recolección, pero no dice ni en dónde, ni cuánto, ni cuándo. En la resolución que va a salir estamos proponiendo hacer un incremento gradual en todo el territorio nacional para que se puedan cubrir más áreas y así lograr mayor devolución de este tipo de residuos.
Para la segunda pregunta, en la Política Nacional de Residuos Peligrosos encuentras en el capítulo de antecedentes todo, y en el capítulo del diagnóstico toda la situación de impactos ambientales, de generación, de cómo se está gestionando y todo eso. Otro mecanismo que puedes utilizar es averiguar los informes de la Universidad de las Naciones Unidas, de la ONU. Entonces, digamos, esos informes, ellos hacen informes cada 2, 3 años en este tema de RAE, donde cogen países OCDE, países desarrollados, países en vía de desarrollo y todo eso, y les implementan herramientas para obtener los estudios. Entonces, está la política y están los informes de la Universidad de las Naciones Unidas y otros entes. Y la tercera pregunta, pues ya se las dejo. Sobre el tema de la responsabilidad de nosotros como gestores acercarnos al usuario final. Nosotros tenemos en nuestra página habilitada una sección para que las personas programen la recolección. Fue un poco arriesgado porque si nos sale una recolección pues en un punto en donde no tengamos la adecuada logística inversa, pues podemos quedar en problemas. Pero la verdad es que no nos llegan muchas. ¿Sí? Entonces está habilitado, por ejemplo, ahí una posibilidad en la cual usted simplemente hace su requerimiento y nosotros le hacemos la logística inversa, y ahí es una autocrítica en que tenemos que trabajar más en comunicación. Tenemos que decir, oiga, mire, aquí está habilitado esto, estos son los mecanismos, y un poco eso es lo que queremos generar con estos espacios de acercamiento. Y en el tema de incentivos para recolección de teléfonos celulares, por experiencias anteriores, yo he visto que se lanza la comunicación, pero en muchas ocasiones cuando la persona va a dejar su teléfono, tal vez comercialmente la otra persona le dice, la persona que quiere de pronto vender una línea adicional o alguna otra cosa, dice, no, yo le vendo una SIM card y usted siga con su teléfono, no, pero está dañado, no importa. Entonces también hay que hacer un trabajo con la gente de punto de venta para que ayuden a impulsar el tema de reciclaje cuando llega allí la persona a depositar el teléfono, porque efectivamente pues, los índices no pasan del 6% del total de unidades recicladas en el país versus, yo estimo, a más de 44 millones de teléfonos que pueden estar en nuestras mesitas de noche como pisapapel o algunas otras cosas. Sobre ese tema del incentivo lo discutimos en algún momento, y esto es un esfuerzo económico que tienen que hacer los productores para que el usuario devuelva su teléfono. Se han hecho campañas de retoma, no con el éxito esperado, y eso implica un esfuerzo económico. Entonces, también discutíamos sobre si realmente el incentivo tiene que ser necesariamente económico, y es parte del cambio de la cultura. El incentivo podría ser de una manera diferente, y abordándolo aquí me hace repensar en que el incentivo debería decir un certificado de disposición y que usted tiene un compromiso como ciudadano y como habitante de este planeta en que está contribuyendo por la devolución de un dispositivo. Entonces también nos toca cambiar la forma de pensar de cuáles son los incentivos y qué es lo que esperamos como incentivar, o qué es lo que esperamos nosotros como usuarios en incentivo. Latinoamérica se maneja ahí, particularmente Colombia, en que no nos movemos si no tenemos un tema sanción o no tenemos un tema de incentivo económico. Probablemente es parte de lo que nos toca hacer dentro de la pedagogía como consumidores, y ahí estamos todos, de qué es lo que esperamos. Probablemente dentro de las implementaciones, y voy a unir esta parte de la recolección, de este incentivo con lo que decía el señor sobre los puntos de recolección, y es, y si más bien gestionamos nosotros como ciudadanos responsables un punto de recolección cercano y llamamos que no tenemos puntos cercanos y gestionamos, ayudamos a que coloquen un punto cercano, porque dentro de nuestros barrios o dentro de nuestras oficinas no llamamos y pedimos un contenedor pequeño para que la gente empiece a adoptar ese tipo de cultura de empezar a hacer recolección de una manera adecuada. Es parte de lo que tenemos que empezar a colocar todos de granito de arena para contribuir a que tengamos un mejor sistema de recolección. Y desde el punto de vista logístico, respondiendo a tu pregunta, empresas como Ingram proveen, digamos, lo que es la logística de reversa, la facilidad para que nuestros clientes y nuestros diferentes canales pues puedan acceder a estas recolecciones, y pues obviamente el costo lo asume en este caso la empresa.
auditorio. Esta está súper difícil. ¿Cómo generar conciencia entre los colombianos para que se interesen en reciclar los residuos electrónicos? Yo creo que ustedes ya han dado unas claves importantes, pero yo creo que la gente está esperando como esas propuestas más prácticas, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué proponemos hacer? Y otra pregunta es, una consulta para el representante del Ministerio de Ambiente. Una vez que recolectan, ¿cuál es el mecanismo para que este material pase a la empresa? ¿Y hay preguntas en el público? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿El Ministerio ha generado estrategias publicitarias? ¿Las empresas comprometidas han generado la publicidad necesaria para que la gente del común conozca sobre la problemática? Y si en algún momento piensan generar un caso como el día del RAE, donde invitemos a no solamente las organizaciones tecnológicas, sino todo el público en general a participar en un evento como estos? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que, pues, o sea, ¿cómo hacemos para tomar conciencia? Pues eso es, digamos, generar educación. O sea, yo creo que, como decía Mario, hay que hacer una revolución ambiental en todo sentido. Desde los colegios, ¿sí? Empezar a implementar otro tipo de educación o darle la importancia que se merece este tema del manejo adecuado de los residuos, de un uso adecuado de los aparatos y demás, porque, digamos, yo soy un convencido de que la educación es la base de cualquier sociedad. Si no tenemos una sociedad educada, pues finalmente no vamos a tener buenos resultados en todo lo que concierne. Entonces, digamos que nosotros desde el Ministerio vemos que el tema de educación es muy grande, por eso pues hemos implementado diferentes estrategias. Actualmente llevamos a cabo una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, sin embargo, pues, o sea, pues no ha tenido el éxito que deseamos por diferentes también temas de funcionamiento, operativos y todo de los diferentes ministerios, pero digamos que las estrategias básicamente de nosotros es apoyar con todo el tema de conocimiento, generación de conocimiento, la divulgación y generar conciencia de educación. Yo creo que realmente sin educación pues no vamos para ningún lado. Ahí estaría como el primer punto. El segundo punto, creo que tú me decías que qué hacen después con el residuo después de que lo recolectan. ¿Cuál es el aprovechamiento que se realiza del residuo? Listo, entonces básicamente, pues una vez un aparato es dejado en un punto de recolección de estos, pues digamos que ahí estos puntos, primero que todo, son puntos que han implementado sistemas de recolección que están aprobados y en seguimiento por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es decir, que un consumidor final tranquilamente puede ir a depositar el residuo allí porque se va a dar una gestión adecuada. ¿Qué pasa posteriormente? Pues simplemente se programa una recolección por parte ya sea de un operador logístico o del mismo gestor de residuos. Esto se lleva a instalaciones que, como he sido muy enfático, tienen que contar con licencia ambiental para almacenar, aprovechar o tratar este tipo de residuos. Y ya dentro de esas instalaciones, pues lo que se hace básicamente es un desensamble manual o mecánico del aparato eléctrico y electrónico o del residuo de aparato eléctrico y electrónico. Se separa por componentes, componentes aprovechables, pues se exportan o en mínima parte, como mencionó Mario, en un tema de plásticos se aprovechan acá, pero muy poquito. Y lo que ya es considerado residuo peligroso se gestiona con una empresa también que cuente con una licencia ambiental, y para lo que es reciclable o aprovechable pues se vuelve a reincorporar fácilmente en el sistema productivo que necesite esto, básicamente. Y bueno, para la tercera pregunta, se me olvidó. ¿Qué es la tercera pregunta? Tema también de generar como un día de RAE y eso, ¿cierto? Como de generar mayores expectativas. Pues digamos que nosotros lo tenemos pensado, nosotros desde el Ministerio también participamos y lideramos el Comité Nacional de RAE, que eso según la ley 1672 es un comité interdisciplinario con diferentes ministerios y gremios, en donde se trazan las estrategias
para divulgar la política nacional para la gestión. Dentro de esas estrategias pensamos, o sea, que hemos programado y todo eso, el otro año se está pensando en hacer un día, precisamente un día nacional de RAE con un foro donde se inviten a todas las empresas gestoras, a todos los programas postconsumo que están y lógicamente al público en general, y así de esta manera ir generando pues mayor conciencia. Con el tema de la publicidad que mencionabas, nosotros en su momento el ministerio sacó diferentes videos, ¿sí? En YouTube están, si ustedes todavía los quieren buscar, referentes a las 7 corrientes de residuos postconsumo que hay. Como les decía, pues participamos activamente en cualquier escenario a donde nos extiendan una invitación. Como dije en un principio, para nosotros es muy importante asistir y participar de estos eventos. Y como ministerio también hemos venido apoyando iniciativas de corporaciones autónomas regionales de territorios apartados de las grandes capitales, como por ejemplo el año pasado o desde el año pasado empezamos a acompañar una iniciativa de Corpo Amazonia en hacer una jornada de recolección postconsumo en 3 departamentos, en la Amazonia, en Caquetá y en Putumayo. Digamos que esto nunca se había hecho anteriormente y se cubren aproximadamente unos 18 municipios entre los 3 departamentos donde se hace una gestión y todo esto. Entonces, digamos, como nosotros como ministerio estamos siempre con las puertas abiertas a recibir invitaciones, todo eso, por parte nuestra también a generar estrategias como es el aplicativo, ¿sí? Pero pues digamos también nos vemos limitados muchas veces por el tema económico, porque por ejemplo un comercial de esos no es nada barato, mejor dicho, y digamos pues lógicamente los recursos tienen que ser aplicados pues con base en el presupuesto. Yo creo que como consumidor sí debe haber ir más allá, no solamente ya una vez generado el residuo tratarlo, sino ir muchísimo antes en el consumo responsable y qué estamos comprando, ¿no? Ir mucho más antes de la cadena de compra. Sin embargo, también creo que aunque hay una, digamos, falencia en residuos, en recursos que reciben las entidades públicas, si a veces, digamos, como consumidores sentimos que los programas que tiene se quedan un poco cortos, ¿no? En cuanto a cobertura. Sí, digamos que eso precisamente todas esas experiencias a partir de la implementación de estos programas postconsumo que están hoy vigentes nos han enseñado y nos han servido de lineamiento para en esta nueva resolución que va a salir incluir todo esto. Aparte, adicional a los 2 indicadores de gestión que les he comentado, que es el de cobertura y el de la meta de recolección, está un tema también de incentivos. Entonces ya se va a reconocer a los productores que incentiven a sus consumidores a devolver y a través de todas estas estrategias de comunicación. Entonces digamos que yo creo que va a haber un cambio muy grande cuando salga esta nueva resolución, porque va a ser como una nueva metodología para evaluar y asimismo los productores tienen que replantear todo el sistema como lo han venido haciendo hoy en día, es simplemente puntos de recolección, saque piezas publicitarias y listo, pero ya se va a tener que hacer muchísimo más énfasis en tema de educación, sensibilización, cobertura geográfica y todo eso. ¿Pregunta? De pronto un tema con concientización, yo creo que es vital que hablemos con nuestros niños. Ellos tienen un chip verde, ellos les vienen trabajando este tema, entonces no solamente nosotros estar buscando fuera de la casa cómo creamos conciencia, sino hablar con nuestro hijo, con la persona chica. Hay algo que no quería dejar escapar y es la reutilización. Dentro del público hay empresarios, representantes que pueden hacer reparación de estos elementos que anteriormente no se hacían, ¿cierto? Y que igualmente anteriormente simplemente se desechaban, pero hoy en día ya hay la tecnología en Colombia para hacer un adecuado reuso, que es otra de las R's que actualmente están. Entonces no solamente debemos dedicarnos a desechar o reciclar, sino también es importante ver la posibilidad de hacer reuso de estos elementos. Bueno, yo tengo una pregunta no para Sebastián. ¿Quedó claro? ¿Por qué no para Sebastián? Porque efectivamente estamos diciendo el gobierno me debe solucionar todo, ¿cierto?
Hoy estoy diciendo no. Para el gestor y para las dos compañías, no sé por qué no hacer más eficientes esas personas que van a domicilio, ¿sí? Escuchando de, no sé si han escuchado ustedes, compro chatarra, compro computadores. ¿Por qué no hacen ustedes esas personas que ya existen, que ya tienen su quehacer y van directamente a ellos? ¿Por qué no ser más eficientes desde allá? Yo sí quería, como se está diciendo, no, es que el consumidor tiene que ser consciente que cuando va y compra el celular, el aparato, que la compañía sea, que tenga elementos reutilizables, pero digamos, esas especificaciones, digamos, uno como comprador no las ve o no las ve como directamente. Y a la final de cuentas uno, pues, uno no ve la diferencia de ninguna de las marcas. Y además es que yo creo que también tiene que haber conciencia también desde las marcas o desde los productores, porque a cada rato nos están metiendo, o sea, no terminaba de salir un aparato electrónico y ya nos meten en otro. Y asimismo nos obligan, porque los aparatos que van quedando en el tiempo se van quedando inservibles, porque también hay cosas que se llama obsolescencia de programación. Entonces, lo que hacen es que si yo tengo este celular hace yo 2 años, pero a mí cuando yo fui a reparar, a hablar con la compañía para que me lo repararan, no funciona, cómprase otro, y me tocó ir allá al centro a repararlo y me lo repararon. Entonces, aún no las compañías no tienen esa responsabilidad, entonces también hay una falta de responsabilidad de parte de las compañías que producen estos, porque no hacen que el consumidor consuma y no hacen que las personas pues también tengan como un compás de espera. Entonces, yo creo que nuestros colegas que hacen el reciclaje del ciudadano a pie son importantes. Yo espero que estén siguiéndonos por Facebook Live, los invitamos hoy, porque es importante trabajar ese aspecto también, es importante que aquel que está yendo de casa en casa, pues está haciendo una logística inversa, Francisco, importante, y hay que premiarlos, no castigarlos, hay es que tratar de meterlos para que sean también licenciados. Pese a que hay colegas gestores en el país, cerca de 40, 60 empresas, no sé cuántas, pues todavía hay un campo de acción muy amplio, o sea, hay residuo electrónico suficiente. Entonces, pues que al próximo panel que realicemos, por favor vengan, ¿sí? Que los invitamos. Eso es lo primero. Pero lo segundo, estamos haciendo un trabajo con ellos. Hemos ya iniciado, son 2 mundos diferentes, pero definitivamente es muy positivo ver la labor que están efectuando. Entonces, totalmente de acuerdo y nos lo llevamos como tarea adicional. Nos toca ser más motivantes para la próxima ocasión para que compartan en estos espacios. Bueno, voy con la pregunta fácil de aquí, de este lado. Esta está sencilla. Yo creo que esto es un punto supremamente importante. Y esto no es de un momento, esto no es de ahora, esto es de hace mucho rato, el tema de lo que viene. Aquí hay 2 cosas que se juntan, tú mencionabas el tema de la ética de las compañías y lo otro es el tema de transformación y desarrollo. Hoy en día estamos en una tan conocidas transformaciones digitales, donde cuando empezamos con las primeras revoluciones de las industrias, las brechas entre una revolución y la otra estamos pasando entre 100 y 150 años. La revolución digital, en la que estamos ahorita, pasan de 10 años, si no es menos. Y no es un tema de nosotros como productores, lo que hacemos es, sacamos una máquina, vamos a lanzar la otra inmediatamente para que genere más recompra. Aquí lo que vamos es que estamos atendiendo los desafíos que nos trae cada día la tecnología. Hoy día tanto los desarrolladores de software como la cantidad de información que está en nube, tenemos una cantidad exponencial y hoy día hablamos sobre el Big Data,
pero hay una cantidad de cosas efímeras allí. Big Data es información estructurada y no estructurada que está allí, es como la aprovechamos. Cada día, nosotros antes cuando íbamos a hacer, salíamos a nuestros paseos, entonces queríamos escuchar música, nos llevábamos un radio. Queríamos la fotografía, nos llevábamos entonces la cámara fotográfica. Cuando queríamos otra cosa, nos llevábamos un dispositivo para cada uno de ellos. Hoy día todo está acá. Y antes queríamos solamente recibir una llamada. Entonces estamos en el teléfono de la casa, alambrado. Después yo en la parte inalámbrica. Entonces ahora lo quiero inalámbrico, me prendo la batería, necesito que no me dure las 3 horas, sino me dure 8 horas. Ahora recibo la llamada aquí en cualquier lado. Ahora quiero comunicarme con mis amigos y que me manden fotos. Ya no quiero fotos, mándenme el video. Ya no quiero el video, ya quiero streaming. Y esto es lo que nos está demandando. Por eso es que lo que estamos haciendo hoy día es atendiendo las necesidades de los usuarios y los consumidores. Por eso antes de lanzar cualquier tipo de dispositivo, nos sentamos con nuestro investigador y nuestra gente de desarrollo a hablar con los usuarios, con cada uno de ustedes. ¿Qué quiere la tecnología? ¿Qué espera usted de la tecnología? Y ahí es donde empezamos a hacer investigación sobre ello y queremos máquinas más livianas. No sé si se acuerdan, hace más o menos unos 20 años, un computador portátil pesaba 7, 8 kilos, más o menos. Hoy día tenemos equipos de estos en fibra de carbono que pesan 1.3 kilogramos. Y además necesitamos que sea todo inmediato, que me dé respuesta ya, que si yo doy enter, inmediatamente tenga la información, que si doy clic, el video descargue inmediatamente. Entonces, esto obedece a un tema de evolución generacional y de la demanda que hay día hoy en tema de tecnología. Nuestro compromiso es que las máquinas que ustedes adquieren, que usan desde el lado de Lenovo, sean máquinas resistentes. Y a veces discutimos con nuestros usuarios, son máquinas que les duran 6 y 7 años por temas de resistencia. Máquinas y componentes estructuralmente funcionan así, pero desafortunadamente o afortunadamente los nuevos avances dan a que tecnológicamente esto tiene una vigencia de 3 años y 4 años. Hoy día estamos implementando temas como los devices as a service para que usted no compre, las compañías, las personas no compren el computador, sino se monten en un servicio de utilización. Use el servicio durante el tiempo que tenga vigente la tecnología, 3 años o 4 años, y renueve. En gobierno, desafortunadamente, Sebastián no puede decir que es lo mismo. A ustedes les duran 7, 8 años los computadores por temas presupuestales y restrictivos, pero es así. Parte de nuestros dispositivos son máquinas que están hechas con unas aleaciones supremamente resistentes precisamente para darle una buena experiencia al usuario. Pero yo creo que el tema de demanda de tecnología, de información y de tantas cosas nuevas que vienen como hoy día Big Data, High Performance Computing, realidad virtual, hay muchas cosas que nos vienen ahorita y por eso lo que estamos haciendo es atendiendo esos desafíos que tenemos hoy día. Lo que probablemente nos toca pensar es qué otro tipo de mecanismos nos inventamos o usamos para que las personas que necesitan de este tipo de dispositivos los puedan adquirir mucho más fácilmente dentro de un as a service, como lo hablábamos en algún momento. El alquiler del dispositivo es otra forma de verlo, pero de una manera obviamente responsable. Y por otro lado, el tema nos lleva a una reflexión y es cuando voy a comprar, encuentro la máquina en la góndola, deberíamos nosotros realmente escribir y decir, esta máquina cumple con tales requerimientos. Nosotros lo tenemos en algunos sellos ambientales en nuestras máquinas, pero probablemente las de exhibición no las tienen. Probablemente nuestra caja sí dice que la máquina está hecha con materiales reciclados y es reciclable, que la caja ha sido hecha con elementos también reciclables, pero ustedes no ven la caja cuando van a tomar una decisión de compra. Y muchos de ustedes no van antes a la página web de cada fabricante a ver qué tiene cada uno de ellos. Probablemente ahí nos llevamos un aprendizaje y es, debemos ser más explícitos y darle más elementos de juicio para que cuando ustedes vayan frente a una góndola, si es que lo hacen en góndola, tengan información de primera mano de qué elementos cumplen. En la parte, cuando las compras son e-commerce a través del comercio electrónico, está toda la información, pero probablemente trabajaremos en eso. Muy buenos días, muchísimas gracias por ilustrarnos más en este tema. Hace poco tuve la oportunidad de hacer una investigación para mi tesis sobre RAE y mi pregunta específica es, nosotros acá en Colombia tenemos mucha normatividad en materia de RAE y realmente somos un país competitivo en la normatividad. Sin embargo, me gustaría saber si la ley 1672 realmente la están aplicando las industrias y las instituciones de educación superior, porque en el estudio pude identificar que tanto las instituciones de educación superior como la industria como tal están muy desarticuladas en el tema de RAE. Y quisiera saber si hay alguna entidad que realmente la está aplicando
o hay alguna estadística de las empresas que estén haciendo un análisis del nivel de cumplimiento de esta ley? Porque sería importante conocerlo. No sé. Sí, bueno, lo mío es como, vi un caso este año, era en Estados Unidos, donde una gran fabricante de computadores, que obviamente utilizaba un servicio de disposición, sus equipos terminaban en China. Entonces, también cuando en este reportaje vi que cuando fueron a mirar sus equipos en China, pues no era una disposición pues de todo bien hecha. Era muy informal lo que estaban haciendo y se encontraban también equipos de sector público. Entonces, en este caso, pues vemos que obviamente el sector público siempre intenta, pues obviamente minimizar costos y buscan pues simplemente que aquella empresa que se dedique para recuperar o reutilizar equipos pues sea de una forma económica. Entonces, viendo estos casos que grandes empresas que dicen que, oiga, sí, nosotros estamos tenemos nuestro RAE y tenemos tanto por ciento y estamos recuperando tanto, pero cuando se van a ver los seguimientos, muchos de esos terminan en lugares donde no deberían terminar de la forma correcta. Sé que Estados Unidos pues tiene una política muy ligera sobre eso, no sé en Colombia cómo estamos ahí, pero entonces me interesa saber si el caso 1 pasa en Colombia, caso 1 digamos seríamos que nos esté llegando este tipo de material a Colombia, ingresando, caso 2, o que Colombia esté de alguna forma mandando a países del sector este tipo de residuos para que sean ellos los que los gestionen de una forma más económica de lo que se podría hacer acá. Y entonces en este caso nosotros como estamos mirando que los grandes consumidores o fabricantes que están aplicando el RAE en verdad sí estén contratando con las empresas adecuadas para que eso se gestione de la forma adecuada. Digamos, para todos los sistemas existe como una norma, unas reglas básicas para seguir. Colombia está lleno de normas y normas que no cumplimos, y eso es por un contexto cultural. Ese contexto cultural ya lo tenemos. Transmilenio es un ejemplo, ¿cierto? Si vemos Transmilenio y lo ponemos al mismo nivel de la cultura de residuos electrónicos, estamos muy mal. Ese tipo de normas y buenas prácticas no solamente deberían ser aplicadas a los mayores, tenemos que empezar un proceso de educación. Son procesos largos. En Colombia se supone que necesitamos como 50 años para cambiar la cultura. El gobierno ha pensado, y ustedes, en atacar a los niños, en llegar a los niños, en llegar al adolescente que compra un PlayStation 2, 3, 4, una consola, un nuevo celular, para explicarle cómo eso que él consume, que él quiere, que él desea, va a generar un inconveniente, un problema, un riesgo. Vale, bueno, entonces para la primera pregunta, digamos que el tema de las leyes o cómo se maneja acá en Colombia es el Congreso o el Senado emite una ley, en este caso la 1672, donde imparte unas obligaciones a diferentes entidades del orden público o privado. Esa ley tiene que ser reglamentada, o sea, esa ley per se, digamos que están las obligaciones y todo eso, se está diciendo qué obligaciones, pero no se está diciendo el cómo. Entonces digamos que eso hay que reglamentarlo, que eso fue lo que hizo el Ministerio de Ambiente este año con el decreto 284. Entonces, si tú miras el decreto 284, pues a su vez aterriza todas las obligaciones que tienen los diferentes actores, ¿cierto? Sin embargo, también ese decreto tiene que ser reglamentado mediante una resolución, que es en lo que actualmente nosotros estamos trabajando. Digamos que ya se sabe que es un residuo de aparato eléctrico y electrónico, ya se saben cuáles son las obligaciones, pero pues ahora falta establecer los mecanismos y las estrategias de cómo llevar a ese cumplimiento. Entonces, al igual que en las 7 resoluciones postconsumo que hay hoy en día, va a salir una resolución de RAE, donde se van a coger pues, todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y ahí se van a especificar las obligaciones para los productores, en este caso, cómo deben de implementar los sistemas de recolección selectiva, cómo deben de cumplir todo esto,
Para los comercializadores también van a haber unas obligaciones específicas que ya están en el decreto, pero si tú lees la vigencia del decreto, empieza a regir a partir del 15 de febrero de 2019. Entonces, todas las actividades que se puedan realizar o que debían de haber realizado o que deben realizar a esa fecha, como por ejemplo los comercializadores, pues ya tienen que haber hecho un plan de acción, porque ya la autoridad el próximo año después de esa fecha pues ya puede iniciar a hacer un seguimiento a esas obligaciones. Hoy en día no. Hoy en día digamos que como todavía no está reglamentada, no está reglamentado el decreto y la ley todavía no se ha reglamentado en su totalidad, pues digamos que las obligaciones están como, pues no en el aire, sino están globales, están generales. Eso hay que irlo aterrizando a través de diferentes normas. Entonces digamos que como el orden es una ley, un decreto y una resolución. Nosotros estamos trabajando en esta resolución, que es como que les he comentado, todas las obligaciones y eso, y esperamos que a finales del próximo año o en el segundo semestre del próximo año ya pueda salir esta resolución. El decreto sí entra en vigencia en febrero, entonces digamos hay algunas obligaciones puntuales que ya tienen que empezar a cumplir los diferentes actores. Hay una muy puntual y relacionada con la pregunta que hacías de las entidades públicas. Entonces digamos las entidades públicas ya tienen que empezar a gestionar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a través de sistemas de recolección que estén aprobados. Y si no se puede, obligatoriamente tienen que gestionarlo con empresas debidamente licenciadas. Entonces digamos que en ese paso vamos a reglamentar el decreto mediante una resolución y ahí, de ahí en adelante, por así llamarlo, ya empieza a contar como el cumplimiento. Sí. Para responder tu pregunta, digamos que en Colombia pasa, o sea, eso pasa así como dice TNT, pasa en TNT, pasa en cualquier parte, sí, porque digamos… Este tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, al ver su tema valorizable y todo eso, pues hay algunos gestores que no están jugando limpio. Pasó hace unos años con los residuos de los hospitales, que creo que todos conocimos esa noticia, que un hospital tenía sus certificados de aprovechamiento y todo eso, y cuando se fueron a dar cuenta, estaban enterrados por allá en un terreno baldío. Entonces digamos que aquí el reto para el ministerio y todo eso, y con base en la ley, es tener una trazabilidad adecuada de este residuo y poder controlar desde que ingresa el aparato acá a Colombia. Entonces por eso si tú revisas la ley y el decreto, ahí habla de que Mincomercio tiene que establecer un registro nacional de productores y comercializadores de AE. Ese registro, a su vez, el ministerio ha venido trabajando en un modelo conceptual para que sea como interoperable con otras herramientas que se van a establecer. Tú lees en la ley y en el decreto también sale que se tiene que implementar un registro de gestores, se tiene que implementar el registro de productores y se tiene que generar estadística a través de una herramienta que debe implementar la ANLA. Entonces, con la implementación de esta herramienta informática, se cree que va a subsanar mucho ese tema de la ilegalidad, tanto de entrada de aparatos que no vengan o que no cumplan con condiciones o de productores que no estén cumpliendo con el postconsumo. Los gestores deberán de también cambiar la metodología, porque hay algunos que hoy utilizan un papelito, me llevo 10 computadores sin peso ni nada. Eso tiene que quedar electrónicamente registrado, el peso, el tipo de AE que se están llevando, cuál era el vehículo, hacia qué instalaciones van y todo eso, y a su vez el registro de gestores, que también nosotros estamos trabajando con las autoridades ambientales en ese marco conceptual, precisamente ya les va a empezar a hacer un seguimiento a los flujos de salida, porque hoy en día una empresa saca una licencia ambiental, la autoridad ambiental hace seguimiento sobre un plan de manejo, unas fichas de cómo maneja los impactos internamente, más no tiene competencia o no tiene la capacidad operativa de mirar qué pasa con los residuos una vez se sacan de la empresa. Acá en Colombia hay 2 casos, nosotros somos firmantes del convenio de Basilea y hay unos casos ya de tráfico ilegal de RAE. Entonces digamos que con base en eso pues ya se han abierto los procesos sancionatorios del caso, todo el tema, pero digamos que este sistema, esta herramienta informática realmente creemos que va a apoyar mucho este tema y va a poder tener una trazabilidad hasta el flujo final. Entonces, si usted me está diciendo que se está llevando las tarjetas electrónicas para Bélgica,
en el plazo de 6 meses usted me debe de enviar el acta de aprovechamiento de esas tarjetas, efectivamente por la empresa y todo eso. Y de que estemos dejando pues entrar residuos, digamos que hay varios decretos a raíz de este tema de los celulares robados y todo eso que prohíben, digamos, también la entrada de residuos, de algunos aparatos que pueden venir usados y todo eso, y residuos, digamos que sí está completamente prohibido hacer el ingreso acá a Colombia, de cualquier tipo de residuo, y más si se considera peligroso por el tipo de, porque somos firmantes del convenio de Basilea. Entonces, digamos, aquí no se permite que se entre ningún residuo peligroso, y eso es ni radioactivo, ni que se considere peligroso, por ejemplo, el plomo de las baterías o cualquiera de estas cosas, está prohibido. Entonces, sí hemos visto que han pasado esos casos, porque como te comentaba, ya hay dos casos que ha sucedido eso, pero pues digamos que de todas maneras las herramientas están, y esta herramienta informática nosotros creemos que realmente va a ayudar mucho. Esto, como te dije, está trabajando Mincomercio, el Mintic de las tecnologías, Minambiente está trabajando como todo el modelo conceptual de la idea de qué es lo que se quiere implementar con esto y cuáles son las entradas y las salidas que queremos, y pues verdaderamente yo creo que eso va a ayudar bastante con ese flujo de estos residuos para evitar precisamente que eso pase. Y que el decreto también habla sobre el consumidor, ¿no? Es decir, le hace como unas actividades específicas, no ensamblar Sí, los sí. RAEs, llevarlos a los puntos, y le ponen también, alarga un poco esa cadena, no solamente a productores y gestores. Sí, sí, exacto, eso es preciso. Todas las obligaciones van a quedar, o ya están explícitas ahí en materia de todos los actores, entidades territoriales, autoridades, la ANLA, el ministerio, los consumidores, productores, todos estos están allí. Y para responder tu pregunta, yo creo que sí, o sea, debemos de ser muy enfáticos en que los niños, sí, en este caso, son el futuro, son el futuro de este planeta, y si ellos no tienen la educación ni nada de esto, pues realmente. Pero yo concuerdo mucho con Mario en el tema de que todo viene desde la casa, ¿sí? Por ejemplo, personalmente yo tengo 2 niñas pequeñas, ya pues la grande, que ya va a cumplir 3 años, tiene ya una conciencia, porque pues mamá y papá le hablan de eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando abre mucho la llave, que es que quiero jugar con el agua, no, amor, porque la madre tierra se pone brava, ¿sí? O sea, son como cosas que ya, y ella ya me dice, papá, cierre el agua, que la madre tierra se pone brava, o papá, no, sí, entonces digamos que yo coincido mucho en Mario con eso, y desde casa tenemos que empezar a hacer eso. No obstante, y es un camino arduo y largo de recorrer, hay que modificar realmente, o no modificar, sino implementar otras estrategias y mecanismos en el modelo educativo que tenemos actualmente. Bueno, creo que ha sido muy interesante el tema, hemos aprendido muchísimo, y creo que el camino es arduo para toda la cadena, ¿no? Productores, consumidores, hasta para la autoridad. Entonces, queremos darle muchas gracias a los panelistas por sus diferentes intervenciones y a los asistentes a todo el panel. Muchas gracias.